Hechos de los Apóstoles, hechos que el Espíritu Santo hizo, diríamos, aleluya, a través de los apóstoles y la fundación, el principio de la iglesia como la conocemos hoy. La iglesia comenzó no gentil, sino judíos. Eran judíos los primeros convertidos al Señor, pero después vemos cómo el evangelio llegó a los gentiles paganos, ¿verdad? Que los judíos menospreciaban bastante porque eran considerados inmundos. Decirle incircunciso a alguien pues era un insulto, ¿verdad? Para agarrarse a golpes, pero los judíos consideraban a los gentiles muy indoctos en cuanto a la verdad, muy ignorantes en otras palabras, ¿verdad? Lo que quiere decir indocto, uno que no sabe leer, y así los consideraban religiosamente hablando. Pero el evangelio llega, el evangelio penetra, el evangelio hace su trabajo, la labor que debe hacer. Gloria al nombre del Señor. Vamos a hablar el evangelio efectivo, aleluya. Vamos a comenzar allí, capítulo 11, versículo 19, gloria al nombre del Señor. Y vamos a ver, hasta ahora, hermanos, tenemos varias figuras muy importantes que Dios ha usado y eventos realmente extraordinarios, como fue el evento de la venida del Espíritu Santo. Ok, capítulo 2, capítulo 4 de los Hechos, lo que hizo la venida del Espíritu Santo. Muy diferente a como se establece en muchas iglesias hoy en día. Muy diferente. No había medios de comunicación como hoy. Sin embargo, este fenómeno espiritual que sacudió al pueblo, hermanos, fue el establecimiento de la iglesia del Señor Jesucristo. El Señor ya había predicho eso, ¿verdad? Había dicho que sobre esta roca, sobre esta confesión que había hecho Pedro de la roca de Cristo, estableceré afirmaré mi iglesia. Aleluya. Y las puertas del infierno no prevalecerán. Y hasta el día de hoy, hermanos, la iglesia permanece. Pablo, si leemos las escrituras bien, Pablo era un hombre que tenía la pasión de Cristo por las almas, por las iglesias. Él, ¿verdad?, se deshacía su alma porque siempre pensando cómo va la iglesia a seguir, cómo va a ser instruida. Van a venir lobos rapaces, van a venir falsos profetas, va a haber, ¿verdad?, persecución, todo eso. Pablo se afanaba, pero déjeme decirle que después de 2000 años la iglesia está en pie. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Quién lo hace? Lo hace el Señor Jesús. Usted está aquí por el Señor, yo estoy aquí por el Señor Jesús. Aleluya. Entonces tenemos ese evento cataclísmico espiritual que sucedió en el día del Pentecostés, un evento realmente extraordinario en la historia de la iglesia. Y luego vemos algunas figuras muy importantes aquí. Vemos a uno de ellos que es Bernabé. Bernabé es una figura muy importante. Recuerdan que anduvo con Pablo, pero allá en los primeros capítulos vemos que Bernabé fue el hombre que vendió una de sus propiedades y trajo el dinero a los pies de los apóstoles. Esa espontaneidad, esa generosidad de este hombre o de cualquier cristiano muestra algo que Dios ha hecho con esa persona. Algo muy extraordinario, porque cualquiera da $2, $3, $20, hermano, pero tiene una propiedad, venderla, y no se sabe si es la única propiedad que él tenía o no, pero como quiera que sea, ¿verdad?, es una cantidad grande de dinero, ¿verdad? Claro, después hubo uno que pretendió, ¿verdad?, hacer lo mismo y ya sabemos su consecuencia. Pero Bernabé, desde el principio de la iglesia, Dios lo usó grandemente. Muy bien, después vemos cuando Pablo o Saulo de Tarso se convierte a Cristo y los hermanos se retraían de él, le tenían miedo, creían que era una trampa quizá que estaba haciendo Saulo para luego apresarlos, llevarlos a la cárcel, matarlos, etcétera. Pero Bernabé fue el que lo introdujo a Saulo a la hermandad
y les dijo, no, este hombre ha tenido una experiencia con Cristo Jesús muy genuina, muy verdadera, aleluya. Y entonces Pablo dice en la Biblia que con, hermanos, osadía, con valor, comenzó a testificar y hablar y a convencer aún a los gentiles, aleluya, que Jesucristo era el Señor. Aleluya. Aleluya. Entonces vemos, hermanos, este personaje de Bernabé y sigue, ¿verdad? Más adelante se apegó, se hizo amigo de Pablo, aunque después Pablo tomó la delantera, diríamos, ¿verdad? Fue el hombre que Dios usó más prominentemente que Bernabé, aleluya, pero entre ellos no había envidia, celos. Es una de las cosas que vemos, que a veces hay escritores aquí o personas, figuras muy grandes en la Biblia, que no revelan quién eran ellos, no dicen su nombre. Por ejemplo, Mateo, ¿qué sucedió con Mateo? ¿Qué sucedió con los otros apóstoles? Están como tras bastidores, ¿verdad? Están detrás de la cortina, podríamos decir. Y sin embargo hicieron proezas muy grandes. Dios los usó muy poderosamente. Qué espíritu tan de humildad, de mansedumbre de estos hombres. Algo para emular, ¿no es verdad? Algo nosotros para emular, copiar, aleluya, la conducta, la actitud, la mansedumbre, las virtudes, hermanos, y atributos de estos hombres de Dios. Es lo que se requiere para que Dios levante hombres. Gloria al nombre del Señor, aleluya. ¿Hay algún comentario, hermanos, hasta ahora? ¿Hay algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer? Gloria al nombre del Señor. Vamos a comenzar el versículo 19. Aleluya. Dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. La persecución. Fíjense usted una cosa. Bien dice la Escritura, y el que lo dice es el apóstol Pablo. Dice que todas las cosas redundan para bien, para aquellos que aman a Dios, para los que al propósito de Dios son llamados. Aún lo que es mal al principio, como una persecución, ¿ok? Alguien te rechaza, alguien te odia, alguien te persigue, alguien te maldice porque le testificas. Dice la Biblia que todas las cosas redundan para bien. O sea, lo malo Dios lo voltea. No es que no sea malo, no, sí era malo aquello, pero Dios lo volteó. A veces tú cometes un error, aún a veces fallas al Señor moralmente, y Dios lo convierte. Si te entregas a Él, si te arrepientes, si le buscas, Dios lo voltea y te da victoria y te hace fuerte, te hace más fuerte que antes. Gloria al nombre del Señor. Así que los que habían sido esparcidos, ¿quién fue el instrumento que Dios usó? Satanás usó a Pablo, a Saulo, para perseguir a la iglesia, pero Dios lo permitió para gloria suya. La iglesia creció tanto, había tanto amor, tanta amistad, tanta camaradería cristiana, que estaban todos muy calientitos allí, ¿verdad? En la iglesia de Jerusalén. ¿A quién no le gusta la amistad, el amor cristiano, la música, la alabanza, ¿verdad? Nos gusta estar juntos. Yo me gozo cuando estoy con ustedes. Cuando les veo, yo me gozo, hermanos. Créanme lo que sí. Y todos debemos de gozarnos. Bueno, así estaba la iglesia. Pero Jesús les dijo que serían testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último. Pero el Señor no les dijo cómo los iba a esparcir, cómo iban a ser testigos, qué instrumentalidad Dios iba a usar. Eso es lo que le llaman en inglés the fine print, o sea, la letra pequeñita. Cuando vas a hacer un contrato, ¿verdad? Te dicen, ok, fírmale aquí, y oiga, son muchos papeles, pues oiga, necesito un abogado que me interprete este lenguaje, esta terminología, no la entiendo, ¿verdad? Bueno, así Dios a veces nos da el mandamiento grande, y vas a hacer esto, pero no nos dice los detalles, porque si nos dice los detalles no le obedecemos.
Aleluya, alaba a Cristo, gloria al Señor, aleluya. Habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Sí, mi hermanito. Una pregunta, hermano. ¿Cómo no? ¿Por qué Dios permite o permitió en este caso la persecución en la iglesia primitiva? Es la pregunta, ¿por qué Dios permitió la persecución en la iglesia primitiva? Y también puede decirnos por qué permite a veces que los cristianos sean perseguidos en ciertos países, ¿verdad? Sí, hermano. ¿Cuál es el plan, el propósito? Bueno, Dios yo puede impedir si quiere, ¿verdad? Pero es interesante oír de parte de usted como maestro por qué Dios permite o permitió esa persecución. Bueno, allí específicamente con la iglesia, yo creo que Dios permitió la persecución para que el pueblo, los creyentes, salieran de Jerusalén, salieran y fueran a testificar a donde fueran. Tendrían ese mismo gozo, esa misma convicción, habían conocido a Cristo como su Salvador, habían experimentado la llenura del Espíritu Santo, y eso tenían ellos que sacarlo, salir fuera. Y Dios puede permitir eso a nosotros también. Usted salió de su país, vino aquí. ¿Cuántos se convirtieron aquí en Estados Unidos? ¿Cuántos de ustedes? ¿Ve lo que Dios hace? Por causas que yo no entiendo y quizá usted tampoco no entienda, ¿por qué no lo salvó el Señor allá? Pero vino acá y el Señor lo salvó. Amén. Y lo está estableciendo ahora. Usted no se imagina, quizá. Yo veo como americano, yo veo la bendición suya en el sentido espiritual. Porque usted viene con un gozo infantil espiritualmente hablando. Usted está en su primer amor, en sus palabras. Usted ama al Señor. Y hermanos, la gente que estamos aquí, yo le digo porque pues yo soy de aquí, y yo conozco la psicología, conozco, ¿verdad?, el ambiente, el sentir del pueblo. Entra la apatía, entra la indiferencia. Uno está aquí cómodo, oiga, y quiere estar más cómodo, ganar más dinero, tener buen aire acondicionado, tener mejor carro, mejor ropa, mandar a los hijos a la escuela y comprarles buena ropa y todo. Pues sí, está bien, eso no está malo, pero el Señor quiere una labor de parte tuya. ¿Estás entendiendo? Ahora, eso nos despierta, los que estamos aquí, despierta nuestra fe. Cuando yo veo la fe de ustedes, cuando yo veo el ánimo de ustedes, a través de tantas situaciones que yo no me puedo imaginar, muchos me han contado lo que pasaron, lo que atravesaron para llegar acá, y Dios los guardó, los preservó. Pero cuando yo oigo el testimonio suyo y que usted está firme en el Señor, eso me anima a mí. ¿Está entendiendo? Eso me levanta, eso me fortalece, y ese testimonio suyo, sígalo dando. Dalo tanto a los creyentes que ya conocen a Cristo como a los no creyentes. Cómo el Señor te trajo, cómo el Señor te protegió, cómo el Señor te ayudó, te libró de la muerte, hermano, y llegaste aquí y Dios te ha establecido, ¿verdad que sí? Es la misma razón allá. Dios permitió la persecución, hermanos, para que el pueblo fuera esparcido. Y miren lo que dice Pablo, por ejemplo, en Romanos capítulo 5, aleluya. Dice en el capítulo 5, hay algo que aprender ahí. Dice versículo 2: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Por quién tenemos nosotros entrada? Es Cristo. Capítulo 5 de Romanos, versículo 2. Por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, no fluctuamos. Estamos bien establecidos, arraigados, y nos gloriamos a la esperanza de la gloria de Dios. ¿En qué nos gloriamos? En la esperanza de ver, de disfrutar, de experimentar la gloria de Dios. Pero no para allí, dice, y no solo esto. O sea, no solamente nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. No dice que nos entristecemos, nos debilitamos, no, nos gloriamos.
Sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aleluya. Así que la tribulación produce algo positivo, algo bueno, ¿verdad? Y hay otras escrituras que les puedo dar allí en Santiago, en los primeros capítulos. Usted lee también, Santiago habla de ello, ¿verdad? Nos gloriamos o nos gozamos sobremanera. Usa un superlativo, un adjetivo superlativo para decir que nos gozamos o nos gloriamos sobremanera, o sea, abundantemente. Cuando nosotros nos enfriamos, nos entristecemos abundantemente. Ok, no debemos entristecernos sabiendo, conociendo que hay un propósito, hermanos. Cada mover tuyo hay un propósito de Dios para ti y para mí. Aleluya. ¿Lo creen? Aleluya. ¿Alguien cree diferente? Expóngalo con toda confianza. Si usted cree que no es así, dígalo. No hay problema. Aleluya. Gloria al Señor. Dios bendiga a estas hermanitas que están llegando. Aleluya. Maestro. Sí, mi hermano. La pregunta mía fue: ¿por qué Dios permitió las persecuciones en la iglesia primitiva? Bueno, según mi comentario es de que Jesús ya les había dicho a ellos: vayan por todo el mundo a predicar el evangelio, pero ellos, en lugar de obedecer la orden, se quedaron en Jerusalén. Ya habían recibido el Espíritu Santo y Jesús dijo: cuando venga el Espíritu Santo, me van a hacer testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Yo no creo en las megas iglesias, hermano. Y eso es lo que el diablo quería, que la iglesia primitiva se quedara en Jerusalén formando una mega iglesia, porque ahí estaba el templo. Dios permitió la persecución para que ellos cumplieran el mandamiento de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, porque ya habían recibido el Espíritu Santo. Por eso digo, yo no creo en megas iglesias, porque ellos se estacionan, se congregan en un lugar, pero no se preocupan por los misioneros, no mandan misioneros alrededor del mundo a predicar el evangelio. No, ellos levantan sus imperios, sus megas iglesias, y se quedan ahí exaltándose unos a otros, mientras que el mundo entero está pereciendo, las almas están yendo al infierno, porque estas megas iglesias se vuelven mundanas y se centran en sí mismas y no mandan misioneros al mundo entero. Por eso es que yo creo que Dios permitió la persecución para que fueran a cumplir el mandamiento de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, y que no se quedaran allí en Jerusalén. Y creo que es lo mismo que Dios hace con nosotros. Dios va a permitir cosas que nos van a pellizcar, a tocar, a sacudir, a agitar, para que nosotros nos levantemos y hablemos de Cristo en donde quiera que andemos. Porque cuando nos acomodamos, nos relajamos, hermano, como usted ya lo dijo, en este país, hermano, no hay una actividad de evangelismo como en los países hispanos. Allá, a pesar de la pobreza y que no tienen comodidad, ganan más almas ellos para Cristo que las iglesias en Estados Unidos. La iglesia en Estados Unidos se ha vuelto mundana, carnal, mediocre, se han encerrado en sí mismos. Y Dios salva más las almas cuando permite la persecución que cuando la iglesia se queda ahí inactiva, sin hacer nada, y nada más están centrados en sí mismos. Bueno, Aleluya. es lo que yo quería compartir con cada uno, que ese era el plan, el propósito de Dios. Y por eso yo no creo en las megas iglesias, hermano, porque Dios los esparció para que fueran por todo el mundo a predicar el evangelio. Gracias. Sí, mi hermano, cómo no. Aleluya. ¿Algún otro comentario? Muy bien. Vamos a ver
la mezcolanza, la asociación multirracial que se está llevando a cabo ahora aquí en la iglesia. Estamos visitando Antioquía, ¿ok? Esto está aconteciendo en la ciudad llamada Antioquía. Había dos Antioquías, pero esta es la que estaba en Cesarea. Antioquía de Siria, está al norte, ¿verdad?, de Israel. Aleluya. Y dice que pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Tenían mucha cautela, no sé por qué, quizás se sentían incómodos. Recordemos que en una ocasión, cuando Jesús comienza su ministerio, envía a los discípulos, les dice que no vayan a casa de gentiles, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando vino aquella mujer, ¿verdad?, que necesitaba un milagro del Señor, el Señor le dijo: no es bueno dar lo santo a los perrillos. ¿Cómo se sintiera usted si alguien le dijera: perro, lárgate de aquí? Pero a esta mujer no le importó los insultos, la descripción que Jesús le da, sino que ella ruega y quebranta el corazón de Jesús. Y eso es lo que quebranta el corazón de Dios: tu persistencia, tu rogar, ¿verdad? Aunque parezca que el Señor no te oye, aunque parezca que el Señor te da la espalda, no te la da. Ok, Él te está escuchando. Escucha tu clamor y tu quebranto y tu humillación, cuentan mucho delante de Dios. Entonces estamos, aleluya, hablando aquí de pasaron hasta Fenicia. Fenicia estaba al norte de Israel, junto al mar Mediterráneo, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Aleluya. Muy bien. Pero entre ellos había unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, o sea, a los gentiles. Los griegos eran gentiles. Venían otros creyentes de otras ciudades de Chipre y de Cirene, los cuales entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Ya no la ley de Moisés, ok, sino hablando del Señor Jesús. Ahora la figura no es Moisés, la figura de enfoque no es el profeta Moisés, ni es la ley de Moisés. Ahora es la persona de Jesucristo, que fue crucificado, que resucitó de entre los muertos. Ok, hay que proclamar ese nombre, hay que dar a conocer al mundo por qué ese hombre murió y por qué resucitó y cómo ascendió al cielo y cómo nosotros alcanzamos salvación. Y esta gente, hermanos, estos creyentes de otras ciudades vinieron, aleluya, a Antioquía. Vamos a hablar un poquito de Antioquía, porque Antioquía era una ciudad muy importante, era la tercera ciudad más grande en el Imperio Romano y la ciudad más grande en cuanto al conocer el Evangelio. O sea, en un centro de cristianismo se convirtió la ciudad de Antioquía. Era una ciudad pagana, había pluralismo religioso, o sea, se permitía diferentes religiones, como también en Roma. Tú podías creer lo que tú quisieras y nadie te molestaba, excepto que no seas cristiano. ¿Por qué? Porque los cristianos no reconocían al César como Dios, no se rendían ante él como Dios, no le pedían al César como a Dios. Y eso es algo que los césares no podían tolerar. No solamente ellos, sino el pueblo romano no podía tolerar la rebeldía en términos paganos de los creyentes. ¿Por qué los creyentes no querían ceder para humillarse ante el César y reconocerlo como una deidad? La Antioquía era un cruzacalles, vamos a decir,
Crossroads, le llaman en inglés, aleluya, donde había mucho comercio, venían de todas partes, y era una ciudad como de 500,000 habitantes. En aquel entonces 500,000 habitantes era mucho. Yo recuerdo, yo vivía aquí en Houston en 1947 y 48, eso era más o menos la población que tenía Houston en aquel tiempo, ¿verdad? Después regresamos al 56 aquí Houston. Recuerdo que se construyó el Fowley's, la tienda Fowley's, ¿no recuerdan la tienda? En aquel tiempo recuerdo yo como si ahorita fuera, estoy viejo pero todavía tengo un poquito de retentiva mental. Costó el Fowley's $8 millones. Ahora usted con $8 millones no hace nada, ¿verdad? Una casa le cuesta más de eso. Hay casas aquí que cuestan 30, 40 millones de dólares. Pero en aquel tiempo fue una cosa grande. Yo sabía porque al cruzar la tienda del Fowley's, ahí un tío mío tenía unos estacionamientos, ¿verdad? Era comerciante, tenía unos estacionamientos y lo visitaba, así que estaba yo un poquito familiarizado con esto. Bueno, esa era la población de Antioquía. Era una ciudad cosmopolita comercial, o sea, cosmopolita, cosmos de mundo, político, ¿verdad? De gente, o sea, diferentes razas, etnicidades, pueblos venían y hacían comercio. También era una sede militar del Imperio Romano, ¿verdad? Tenían una base allí, como aquí Texas tienen San Antonio, tienen Abilene, tienen diferentes lugares, bases militares. Aquí solo en Texas tienen unas bases militares muy, muy fuertes este lugar, aleluya. Entonces Antioquía era una ciudad que estaba como a unas 300 millas al norte de Jerusalén y estaba cerca del mar Mediterráneo, como a unas 30 millas al oeste del mar Mediterráneo. Las ciudades que más crecen, óigame bien, son las ciudades que están junto al mar, ¿ok? Como Atlanta, como Nueva York, como Los Ángeles, como Houston, aquí está Galveston, etcétera. Son las que más crecen en el mundo entero. ¿Por qué? Por la transportación que hay por medio de los barcos, ¿ok? Bueno, ahora se inventó también el avión. Me da ganas de comprar uno a mí también, ya una vez que aprenda a manejarlo, ¿verdad? Aleluya. Y entonces, hermanos, allí había gente, había griegos, romanos, sirios, fenicios, judíos, árabes, egipcios, africanos, indios, asiáticos, aleluya. Así que era una ciudad muy, muy importante y diríamos muy estratégica, que Dios escogió para el evangelio. Dios es un estratega militar y espiritual. Digo militar porque Dios sabe pelear. Si no lo cree, lea Apocalipsis 19. Aleluya. Y verá usted, el Señor es un gran estratega militar. Muy bien, entonces Antioquía, hermanos, religiosamente hablando, era muy importante, se convirtió en algo muy importante, aunque había muchas deidades paganas. Había el dios Zeus, el dios Apolos, el Poseidón, el Adonis, el Tiché, que significa fortuna. Así que, hermanos, era una ciudad muy importante. Veamos cómo el evangelio comenzó en Jerusalén y ahora parece que la sede está transfiriéndose a Antioquía. Y allí fue donde los paganos, como burlonamente, llamaron a los cristianos, primero a los creyentes cristianos, o sea, seguidores de ese Cristo. Ya no mesiánicos. Mesiánico es el Mesías, siguiendo al Mesías, todavía no resucitado. Cristo es el ungido resucitado de entre los muertos. O sea, un concepto diferente. Los creyentes gentiles, un concepto diferente de Jesús, que no solamente era un profeta, sino que era el Dios que había resucitado, había triunfado contra la muerte, contra el pecado, contra las tinieblas, y ese es el que nosotros proclamamos.
¿Ok? Un Cristo vivo, un Cristo real, un Cristo viviente. Un Cristo, hermanos, no como una figura mitológica, sino como una realidad vivencial para el día de hoy. ¿Ok? Cristo no es antiguo, hermanos. He's cool. Jesus is cool. He's okay. Ok, está al día el Señor. Está al día de tus costumbres, de tu vestuario, de tu lenguaje, de todo. Y te habla a tu nivel. Te habla a tu nivel. Conocí a uno que cuando oyó el evangelio dijo, el Señor dijo, ¿cómo le dijo? Quiere decirle, dame una oportunidad, un chance, ¿verdad? Pero usó otra frase hablando como cholo, ¿verdad? Pues el Señor lo oyó y el Señor lo salvó, ¿verdad? He's up to date, ok. El Señor está al día, he's abreast, ok. No es algo tan anticuado, ¿verdad? Que el Señor no te entienda, no, Él entiende tu necesidad. Y cuando tú estés enojado con Dios, también ora. No tienes que estar contento. Señor, yo estoy enojado contigo. Siempre tenle respeto, ¿ok? Respeto al Señor, reverencia. Pero dile la verdad, yo estoy enojado contigo, Señor, porque mira lo que ha pasado conmigo. Mira mi problema, mira esto. Y el Señor te oye también. Señor, yo no estoy de acuerdo contigo, aunque siempre debemos estar de acuerdo con Él. El Señor quiere que siempre estemos de acuerdo con Él. Pero si tú estás confuso, desorientado, dile al Señor la verdad. El Señor te entiende. Qué bonito es tratar con Dios. O sea, que Él no está en un pedestal tan elevado de deidad que Él no pueda condescender a tu necesidad, a tu nivel económico, intelectual, social, etcétera. Él conoce todas tus necesidades y penalidades. Gloria al nombre del Señor. ¿Hay algo, hermanos? Díganme algo, por favor, porque me hago muy hablador si no me interrumpen. Aleluya. Sí, hermano. Antioquía. ¿Quién? ¿Pablo? No, Pablo vemos que en Jerusalén él también allí testificó del Señor, ¿verdad? Fue donde Bernabé, creo que está en el capítulo 8, donde Bernabé lo introdujo a los hermanos de Jerusalén. Y testificaba y hablaba del Señor y predicaba. No sabemos qué tanto tiempo, qué tan extenso, no fue mucho tiempo, pero allí fue. Pero vemos que aquí en Antioquía, hermanos, fue una cosa muy, muy importante. Más adelante vamos a ver, creo que es en el capítulo 13, donde podríamos decir que la iglesia tuvo su primer concilio, su primer concilio, para tratar el tema de qué vamos a hacer con los gentiles. Sí, porque luego el mapa que tenemos aquí, David, y ahí describe, o sea, el primer viaje, pero sí es más adelante. Right. Ajá. Ok. Sí, Antioquía juega un lugar muy importante en el desempeño y desarrollo de la iglesia. Aleluya. Y están cambiando las cosas, hermano. Dios sacude. Ok. Como el águila, cuando el águila pone su nido, lo pone allá muy alto, para que otros animales no vengan y le maten los polluelos, ¿verdad? El águila no es tonta, sabe lo que está haciendo. Y pone espinas abajo, y luego le pone zacate, grama, hay. Le pone para que los pollitos, ¿verdad? Pues estén acolchonados, ¿verdad? Pero ya cuando los pollitos crecen y mamá les está trayendo el alimento, pero se sienten muy cómodos, entonces el águila comienza a desbaratar el nido, ¿verdad? Y quedan las espinas y
¿verdad? Y si no quieren salir, se los desbarata. Y les enseña. Y se van, y el águila viene por debajo. Cuando ya creen que se van el águila, mamá viene por debajo y los levanta. ¿Verdad? Sí. ¿Cómo? Sí. Sí, yo tengo una pregunta. ¿La ciudad de Antioquía sigue existiendo actualmente? Que si están actualmente, yo creo que sí. Antioch. I believe it is. I believe it is. There's a lot of cities in the world, a lot of rivers, etc. Geographical areas that are still existing. No entiende inglés. Oh, no entiendes inglés, ok. Hay muchas ciudades, ríos de nombres de ríos y todo eso que todavía están. Por eso la Biblia no es un libro de religión mitológica como lo es el Corán, como lo es el libro de Mormón, no. Aquí te da específicamente nombres de ríos, de montañas, de ciudades, de gente, en fin, todo, hermano. Es algo que toca la vida. No solamente allá, no, aquí en la tierra. Se relaciona con las cosas terrenales. Aquí comenzó el evangelio, aquí en la tierra. Cristo vino a la tierra. Cristo fue hecho, hermanos, del polvo de la tierra, como nosotros. Aleluya. O sea, el evangelio, por eso es que Dios tiene tanto interés en el ser humano, porque nos formó de aquí y depositó en nosotros algo muy grande que no ha depositado en ningún otro ser, sino en los seres humanos. Aleluya. Dígame insertarte esto. Sí, hermano. Sí, no, le voy a hacer otra pregunta de acuerdo a lo que el pastor preguntó. El pastor preguntó cómo Dios usó la expansión de todos los hermanos. Sí. Ahora yo le pregunto, ¿cómo Dios usó la muerte de los mártires? En el caso de Esteban, en el caso de Pablo, en el caso de todos los hermanos que murieron públicamente. ¿Cómo usó Dios eso para que nosotros ahora estemos aquí? Exacto. Pero fíjese, estos mártires nunca negaron a Jesucristo. O sea, fue tan fuerte su fe hasta la muerte que cimbró, sacudió el imperio romano. Porque ¿qué le cuesta? Bueno, pues me voy a hincar ante esa deidad. Le voy a decir al César, Señor. Esa palabra hoy nosotros usamos la palabra Señor, sí Señor, no Señor, como signo de respeto, es todo. ¿Verdad? Una persona mayor de edad, una persona de una posición social elevada, le decimos sí Señor, pero no le estamos atribuyendo deidad, no es Dios, no es divino. Pero en aquel tiempo decirle a alguien Señor era decirle Dios. ¿Ve? Y entonces cuando ellos no se doblegaban, los cristianos no se doblegaban para decirle Señor, eso infuriaba a estos césares o a los reyes, y los mataban, los amenazaban, los mataban. Pero el hecho de que la persona tiene tal convicción que no se dobla, no cede, permanece firme y fiel, eso es lo que convence al mundo. No, esto tienen algo muy especial, muy poderoso. Para que tú des tu vida por algo, tienes que tener una convicción fuerte. Amén. Nadie va a morir. Aleluya. Y no importa morir. Si voy a morir y qué, como quiera me voy a morir. ¿Usted cree que no sé? No, sí me voy a morir. Usted también. Si el Señor no viene por nosotros, nos vaya a morir. ¿Qué tiene que ver? Es una transición, es todo, hermano. La muerte no es nada. Amén. ¿Por qué le tienen tanto miedo? Es cambio de dirección, es todo. Vamos con Cristo. Amén. No se le vaya a atravesar al tren, ¿verdad? No se vaya a dejar caer de un edificio. No, si al cabo el hermano abre y digo que la muerte no juegue así, ¿verdad? Porque los suicidas tampoco entran al reino de los cielos. No hay que tentar a Dios tampoco. No hay que tentar a Dios tampoco, no. Aleluya. Muy bien. Seguimos, mis hermanos. Aleluya. Y dice, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, con los que anunciaban, con los que testificaban.
Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Cuando dice la mano del Señor, es una figura de lenguaje para decir que el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, el que estaba en ellos, los ungía, los usaba, ¿ok? Pero se usa la frase la mano del Señor, porque ¿quién está detrás del Espíritu Santo? Está el Señor. El Espíritu Santo está sujeto al Señor, obedece al Señor. Jesús les dijo a los discípulos: Él hablará de mí, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Ok, así que el Espíritu Santo está obedeciendo al Señor Jesús. Aleluya. Y ve usted que la palabra de Dios no vuelve vacía. Esa es otra cosa que debemos de ver. La palabra de Dios no vuelve vacía. Muy posiblemente hubo burlones, hubo incrédulos, hubo escépticos. Sin embargo, gran número creyó y se convirtió al Señor. Cuando la mano del Señor, cuando el fuego del Espíritu Santo nos unge, nos llena, nos usa, hermanos, la gente va a venir a Cristo Jesús. Así que todo lo que ustedes están haciendo ahorita, lo que yo veo que están haciendo, orando y estudiando la palabra, eso los está preparando a ustedes para que ayuden a aquellos que van a venir. Porque si usted no está preparado, esa gente se va. Usted es la persona que va a ayudar para instruir, para ser maestro, para ser instructor. Por eso es que el pastor los está entrenando a ustedes. ¿Me están entendiendo, hermano? ¿Y para qué le da el Señor 1000 almas si usted no sabe alimentarlas, ayudarles? Si estamos peleando aquí unos con los otros, chismeando, ¿usted cree que las almas se van a convertir? Esto es lo que hay en muchas iglesias: puro chisme, pura queja, pura carnalidad. ¿Usted cree que el Señor va a salvar almas así, hermanos? No. Y donde hay pecado, menos, hermanos. Yo he sido pastor, mire, y algunos lugares ni he tratado de traer almas a la iglesia, ni los he invitado. Ha habido tanto pecado en la iglesia, me he ido mejor. No se quieren corregir, dice usted que hubiera pecado. Oye, si yo te digo algo, hermano, es por tu bien, es para ayudarte, hermano. No sigas así, mira, corrígete en esto. Pero si tú quieres seguir, y aquel quiere seguir, y aquel quiere seguir, y yo veo la intransigencia de ese pueblo que no quieren ceder, terco, quieren seguir en pecado, bueno, pues síguele, allá te las verás con el Señor. Porque cuando venga el pueblo, hermanos, nuevo, y vea eso, y yo los hago doble hijos del infierno con esa conducta y ejemplo malo. Sí, mi hermano. Una pregunta, es como cuando uno ora por una persona, ¿verdad? Por ciertas personas, y seguimos orando, pero no vemos cambio, no vemos un esfuerzo. No es malo que nosotros dejemos de orar por ellos, ¿verdad? No es malo, no. Debemos de seguir orando por ellos. Y yo estoy hablando otra palabra que pudiéramos usar, es de hipocresía. Gente que está en la iglesia por años y no quiere arrepentirse. No fue un resbalón, no fue una caída. No. Es gente que quiere persistir en el pecado y resiste la palabra, resiste el consejo, resiste, hermano, la predicación, no la acepta. Él quiere seguir en eso. ¿Qué vas a hacer con esa gente? No quiere cambiar. Dios va a tener que tratar con ellos muy duramente. Ahora, si a mí me reprenden y me dicen algo y yo sé que es bien, que es verdad, yo me arrepiento. Yo he ido a felicitar al predicador o predicadora cuando Dios me ha hablado. Yo voy y le doy la mano y le digo: hermano, gracias, hermana, gracias, Dios me habló a mí. Prefiero que Dios me hable en palabras y no que me corte una pierna o que me quite un hijo. Está entendiendo una tragedia, porque si no entendemos con palabras, créeme lo que Dios tiene muchos recursos. Por eso dice la Biblia que Dios es fuerte y celoso. Aleluya. Vamos adelante. Amén. Aleluya. Dice versículo 22: Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Ve usted como Bernabé era una figura importante. Ok, ahora
Los hermanos en Jerusalén, ahí está todavía la sede. Ahí está Pedro, ahí está Juan. Ahí están los grandes apóstoles, aleluya. Pero hay una extensión ahora y muy sabiamente envían a Bernabé, una figura importante, para ver qué está sucediendo. Si aquellos se están convirtiendo a Cristo, hay que instruirlos, hay que darles doctrina, hay que darles enseñanza, porque mire, hermano, tan pronto una persona se convierte a Cristo y el diablo ya está listo para tentarlo, para atacarlo. Es un niño en el Señor. ¿Qué hace una madre con un niño? Pues ese niño, si no lo cuida, no lo alimenta, no lo cambia, ese niño se muere. Ese niño está 100% dependiendo de esa madre, 24 horas al día, 7 días por semana, 365 días al año. Es una tarea fuerte de la madre. No crea que es fácil. Requiere mucha paciencia. Bueno, es el mismo trabajo que usted y yo debemos hacer con los nuevos convertidos. ¿Me está entendiendo, hermano? Porque ellos no saben, no conocen, no entienden. Nuestro lenguaje es diferente, nuestras costumbres son diferentes, nuestra experiencia ya en el Señor es diferente, es madura. Aleluya, vamos creciendo, vamos instruyendo, creciendo e instruyendo. Aleluya. Enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se llenó de celo y de envidia. Se regocijó. Entre nosotros no debe haber envidia. Si Dios usa a aquel hermano, aquella hermana, gloria a Cristo por ello. Si Dios lo usa en predicar y a mí no me usa así el Señor, yo me gozo. Si aquel es mejor maestro que yo, gloria a Cristo, yo también me siento a aprender de él. Si aquel es mejor músico que yo, gloria a Cristo. No debe haber en nosotros, hermanos, ninguna envidia, debe haber regocijo. Y estos se regocijaron porque ven que gentiles, gente pagana, idólatra, están convirtiéndose a Cristo Jesús. ¡Wow! El Dios universal, el Dios globalista, diríamos. El Dios que no hace excepción de personas. Los judíos, ese es uno de los errores que cometieron ellos. Creían que ellos eran, ¿verdad? Sí, muy exclusivos, ¿verdad? La niña del Hijo de Dios, del Ojo de Dios, perdón. La niña del Ojo de Dios. Ellos eran los privilegiados, los predilectos, los escogidos, the chosen ones, the privileged. Pero no, hermanos, no es así. Dios ama a todos, Cristo murió por todos. Escogió a un pueblo porque ese pueblo debiera habernos instruido a nosotros y ahora nosotros los estamos instruyendo a ellos. Tenemos muchos de ese pueblo porque Sí. que fallaron mucho y fueron escondidos, que era Dios, tiene misericordia de ellos. Amén. Amén. Dios no ha quebrado el pacto que Dios hizo con Abraham. ¿De dónde vinieron los judíos? Dios todavía tiene ese pacto firme porque Dios no cambia. Y su promesa es eterna. Aleluya. A Dios le podemos creer. Siempre. A mí Dios me ha dicho cosas que hasta ahorita le digo, Señor, pero pues, híjole, ya mero me muero, Señor, y todavía no cumple. De él, Señor, espérate. Y sí, hermano, Dios fortalece mi fe y le sigo creyendo. Y han pasado décadas, pero yo le sigo creyendo a Dios. Yo le digo a Dios, mira, Señor, yo soy mentiroso, yo te fallo, y te voy a seguir fallando. No quiero, pero te fallo. Pero tú no fallas. Tú eres fiel, tú no mientes. El hombre miente, la Biblia dice que todo hombre es mentiroso. Ahora no por eso se vaya a echar mentiras, hermano, a vivir de las mentiras, porque ni bueno, ¿verdad? Porque a veces la persona en la carne es como el perezoso, el flojo que no le gusta trabajar.
Y dice, no, pues no debo ser materialista, no, aquí me quedo en la casa. No, ¿qué? Recuerda que también que el que no trabaje, que no coma. Aleluya. Entonces, hermanos, les exhortó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fiel al Señor. Bernabé está encargado como líder primordial aquí en esta iglesia de Antioquía. Vamos a decir que bueno, él no fue el pastor aquí porque vemos que después viajó con el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero diríamos que era como un obispo, ¿verdad? Una figura muy importante que fue él para la iglesia de Antioquía. Qué bonito es reconocer nosotros, hermanos, aquellas personas que Dios levanta para ayudarnos, para instruirnos, para enseñarnos, para exhortarnos. Aprendemos de ello. Mi padre fue para mí un maestro, uno que me ayudó, me criticó, sí, me corrigió, sí, pero y todavía me corrigen, y ¿sabe qué? Acepto la corrección. No me molesta, a mí no me molesta. Usted me puede corregir en lo que sea, mientras que yo sé que usted está bien, yo le oigo y yo me corrijo. Ok, I mean it. Siempre he sido así, hermanos. Tendré orgullo, pero no tanto orgullo así, ¿verdad? De no aceptar el consejo. Aleluya, gloria al Señor. Y dice, fíjense el calificativo que nos da aquí en el versículo 24, hablando de Bernabé, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Tres cosas. Bueno, aquí la palabra bueno no quiere decir que era perfecto. Era un hombre de buen carácter, era un hombre íntegro, era un hombre recto, era un hombre derecho moralmente, ¿ok? Era un hombre de buenas intenciones, con buen pensamiento, una mente sana. Es lo que quiere decir aquí, bueno, lleno del Espíritu Santo. Recuerdan que cuando escogieron a aquellos 7 que sirvieran las mesas, que dirigieran el trabajo, tenían que ser ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Un carnal en la iglesia hace más mal que un borracho, que un marihuano en la iglesia. ¿Sabías eso? Eso me he dado cuenta. Un carnal en la iglesia, hermano, olvídate. Por eso Pablo a los Corintios los exhorta ahí en los primeros capítulos, que eran niños y eran carnales. El niño porque no sabe, porque es ignorante. El carnal porque tiene 20,000 años en el evangelio y nunca se ha corregido. Vive según la carne. Piensa como una persona común y ordinaria. No piensa, no tiene la mente de Cristo. Pero el que está lleno del Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo fluye a través de las palabras que él habla. Edifica. Ok, habla con sabiduría, habla con autoridad. Enseña conforme la palabra lo dice, no conforme sus teorías y argumentos. Aleluya. Hay muchos teólogos que a veces parecen teólogos. Teólogo, teos, significa Dios, logos, palabra con respecto a alguna materia, ¿verdad? Uno que enseña, que instruye, que escribe. Y hermanos, algunos de ellos están más secos, hermanos, que otra cosa. No tienen nada del Espíritu, nada de plenitud, nada de llenura. Sí, mi hermanito. Me llama mucho la atención, hermano, que esta persecución que Dios permitió produjo un grupo de evangelistas, los que fueron esparcidos. Dice que se convirtieron en evangelistas porque iban por todas partes predicando el evangelio del Señor, la buena noticia. Primeramente a los judíos. Sabemos que los judíos de la dispersión tenían sus propias sinagogas. Y como estos que habían sido esparcidos se convirtieron en evangelistas, eran judíos, primero fueron a las sinagogas de los judíos, les predicaron que el Mesías ya había llegado, que se convirtieran, y siguieron su camino como evangelistas, y luego les predicaron a los griegos, que son los gentiles, los idólatras, y dice que ellos creyeron, escuchen, los gentiles, los griegos creyeron y se convirtieron. No es suficiente solamente creer,
tiene que haber una conversión. Pero miren lo que produjo la persecución que Dios activó ahí. Produjo evangelistas que llevaran el mensaje a los judíos y llevaran el mensaje a los gentiles. Y mire, los apóstoles de Jerusalén se dieron cuenta. Un grupo de evangelistas ganó un puñado de almas para Cristo y son gentiles. ¿Qué vamos a hacer ahora? Aquí está Bernabé, él es un excelente levita, es un maestro de la palabra. Vamos a enviarlo allá para que él los enseñe, los instruya. Y Bernabé miró que era mucha gente. Entonces fue a buscar a Saulo de Tarso y dijo: hey, ven, ayúdame, ya son muchos, 2 maestros. Y como Pablo era apóstol, él estableció una iglesia ahí en Antioquía, puso un pastor y la obra se esparció y siguió, ¿verdad?, creciendo otras iglesias. Vemos ahí, hermano, el plan, el propósito de Dios es levantar evangelistas, apóstoles, maestros, levantar, ¿verdad?, siervos, obreros que trabajen en su viña. Por eso Él va a permitir problemas, dificultades, persecución, para pellizcarnos, sacudirnos, levantarnos, despertarnos. Y estos fueron levantados y fueron a hacer la obra de Dios. Yo siempre digo, gana las almas para Cristo donde quiera que ande, donde quiera que estés. Gánate uno en tu trabajo, en la tienda, en la calle, en la playa, en el lago. Yo me los he ganado, hermano. Y luego tráemelos aquí. Y yo como pastor los voy a alimentar, los voy a enseñar como maestro, los voy a instruir para que ellos crezcan, maduren y sigan ganando otros para Cristo, hermano. Esa es la obra de Dios, es la empresa de Dios. Esta es la empresa de Dios. Y en una empresa está el dueño, el presidente, están los vendedores, ¿verdad?, los evangelistas. En una empresa hay empleados activos y la empresa va para arriba. Pero en una empresa donde los empleados no hacen su trabajo, va a la quiebra. En una iglesia donde no hay actividad de evangelismo, no hay maestros, no hay un buen pastor, no hay líderes, no hay obreros, no hay trabajadores, la iglesia no va a crecer y va a estar estancada, va a ir de mal en peor y corre el riesgo de desaparecer, hermanos. Evangelistas, maestros y luego pastores, apóstoles, todos trabajando, miren, como las hormiguitas. Gracias, hermano. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, mi hermano, qué enseñanzas tan grandes nosotros podemos aprender de aquí. Aleluya. Y luego dice el versículo 25: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. ¿Qué actitud de humildad de Bernabé? No se creyó él el único que yo soy aquí y ahora me voy a hacer pastor y yo soy el jefe, yo voy a hacer nada de carnalidad, nada de eso, sino que él reconoce sus limitaciones y reconoce que necesita ayuda. Quizás se acordó de las palabras de Jesús cuando llamó a sus discípulos, los envió de 2 en 2, 2 en 2, 2 en 2. Es mejor 2 que 1, ¿verdad? Si uno se cae, el otro lo levanta. Especialmente si se llama Porfirio Jauregui, necesita ayuda, ¿verdad? Gloria al Señor. No, ya el día 27 de este mes, Dios mediante, ya van a comenzar a trabajar en mis piernas, hermano, a destapar las venas, porque las venas que corren de la cintura para abajo también se tapan como las que van para el corazón, se tapan las venas, y por eso cuando llega a cierta edad usted se cansa de caminar, ya no puede. Y yo no sabía eso, y me mandaron al podiatra y ya me dijeron, me mandó a un ultrasonido con otro doctor, aquel me mandó también al cirujano, y el cirujano me vio y me dijo: esto va a pasar, y tu sangre está fluyendo muy, muy lentamente, por eso batallas, pero vamos a destapar las venas de ambas piernas, luego te vamos a operar el nervio ciático, ¿ok? Y después, si eso no corrige el caminar del todo, entonces van a fusionar el pie con este hueso vertical, ¿verdad? Para que le dé fuerza al pie, y al rato me van a ver caminando como ustedes. Amén, en el nombre de Jesús. Les voy a jugar carreras. En el nombre de Jesús.
Aleluya. No, es que yo me vi en un sueño, en serio, hace varios meses. Me vi que yo andaba, yo nunca he bailado, nunca he danzado en la iglesia y antes de convertirme nunca bailé. Ni me gusta andar delante de la gente, no me gusta eso. Ni de pecador no me gustaba andar allí moviendo las caderas, no. Y no me aprendí a nadar porque no quería que nadie me viera las piernas, ¿verdad? En público. Soy una persona bastante rancia, ¿verdad? Pero bueno, vamos a otra vez. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Mire qué bonito, hermano. Fíjese usted la necesidad que tiene la iglesia de instrucción, de enseñanza, de doctrina. Es lo que la palabra de Dios habla, que la iglesia debe de estar, hermanos, fundada en la doctrina de los apóstoles y profetas. Ellos hablaron la palabra de Dios a existencia. La palabra no existía. Dios le dio una palabra infalible, inerrante. Y debemos de creerla porque no es palabra de ellos. Es palabra del Señor a través de ellos. ¿Ok? Y entonces, hermanos, dice que por todo un año se congregaron allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aleluya. O sea, tenemos un grupo muy diferente, muy distinto a todas las demás gentes, a todas las demás religiones. Tienen costumbre diferente, hablan diferente, se visten diferente, todos son diferentes. Qué fenómenos, ¿no? Aleluya. Vamos, ¿quieren que entremos al versículo 27 para terminar el capítulo? Aleluya. Aleluya. Dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Quiero subrayar esto, la palabra profeta, porque dicen que los profetas ya no existen, que existieron en el Antiguo Testamento como Jeremías, Elías, etc. Pero aquí a estos el Señor les llama profetas. Y no son como Jeremías, ni no están en el nivel de Jeremías o Elías, ¿verdad? Y no están profetizando cosas, hermanos, que tienen trascendencia histórica, sino que es algo que se aplica allí específicamente en ese lugar. Dios está escogiendo, y Pablo dice en Efesios que Dios ha levantado profetas y apóstoles y maestros, etc. Dice: descendieron de Jerusalén a Antioquía. También vinieron los profetas, no solo los maestros. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio, ¿verdad? Un emperador romano. Fíjese usted, hermano, Agabo fue el mismo hombre dicho en el capítulo, creo 28, en el capítulo 28 de Hechos. Dice que agarró un cinto y se ató los pies y las manos y decía así, de esta manera: atarán al hombre cuyo es este cinto. Estaba hablando de Pablo. Cuando Pablo vaya a Jerusalén, lo van a atar, lo van a castigar, bueno, finalmente lo crucificaron, ¿verdad? Pero Dios estaba hablando a través de este profeta. Qué buenos son los profetas en la iglesia. Hay muchos que no conocen este don. Hay muchos que lo conocen, pero no lo conocen a perfección el don, cometen errores. Por eso Pablo, allí en el 1 Corintios capítulo 14, cuando habla de los profetas, dice que mientras uno habla, el pueblo oiga y discierna. No le diga a usted amén a todo lo que usted oye, aún de un profeta en el día de hoy. No rechace la palabra, ore al Señor, estudia aquello. ¿Ok? Fíjese si Dios confirma aquella palabra. ¿Ok? Queremos saber que la palabra viene de parte del Señor. Pero ya cuando tenemos a una persona como Agabo, una persona ya madura en el Señor, y ya madura en el don de profecía, el pueblo le cree, el pueblo acepta lo que está
diciendo, aleluya, y se prepara. La palabra de Dios que Él nos da es para que nosotros nos preparemos. Yo en YouTube, hermano, escucho, ¿verdad?, testimonios de hermanos, hermanas que Dios les ha hablado, y estoy discerniendo si aquello verdaderamente es de Dios. Y aunque las frases, los ejemplos que ellos dan son un poco diferentes a lo que otros hablan, pero consistentemente hablan la misma palabra. Entonces creo que aquello viene de Dios, y aquello que ellos hablan está ya escrito en la palabra. ¿Está entendiendo? No es una cosa aberrante, tan fuera de ortodoxia que no pueda aceptarse o creerse. ¿Y qué me dice a mí? Prepárate, Porfirio, y ayuda a la iglesia a prepararse, porque vienen días malos. Pero hace rato que yo estaba allí sentado orando, el Espíritu estaba tratando conmigo. No te preocupes, yo soy una persona que siempre piensa adelante, siempre pienso adelante. Y el Señor me comunicaba, no te preocupes, yo te voy a guiar, yo te voy a dirigir cómo le vas a hacer. No solamente para mí, mi familia, sino para el pueblo del Señor. Gloria a Dios. Ok, porque dice aquí la palabra, mire lo que dice, y esto tiene, hermanos, ahora aplicación a nuestros días. Dice, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Le confiaron la ayuda monetaria a hombres responsables, a hombres de integridad, a hombres de confianza. No, esa confianza no se le, cuando se trata de dinero, no se le puede hacer confianza a cualquiera. Aquí en Houston hallaron a la hija del pastor, que se encerraba a contar la ofrenda, los billetes chicos, los de a 1, los de a 5, los dejaba ahí, y los grandes se los echaba ahí al bolsillo. Y la agarraron con cámara. Y no hicieron nada por disciplinarla, la dejaron. Cuando el pueblo no tiene carácter, hermano. Mira, el Señor nos ha enseñado a ser perdonadores, a ser compasivos, misericordiosos, pero no nos ha enviado a ser tontos. Ok, a tolerar el mal, a tolerar el pecado, a ser débiles de carácter, no. Cuando hay que hablar, hermano. Cuando hay que ponerse firme, hay que ponerse firme. Seas tú mi familiar, seas mi amigo fiel, lo que sea, si tengo que decirte, te lo voy a decir. Porque más importa la obra de Dios que tu amistad o que seamos familiares. Y Dios nos prepara, hermanos, con el propósito, y Dios va a seguir preparando a la iglesia. Óigame bien, vienen cosas terribles, escúchelo. Vienen cosas terribles que va a hacer temblar al mundo. Pero si estamos firmes en Cristo, usted no tiene por qué temer, porque Dios siempre le va a dar una salida a su pueblo, le va a dar una provisión a su pueblo, le va a dar salvación a su pueblo. Y si todavía no es tiempo para que usted se vaya con el Señor lo va a preservar con vida. Y si se va, ya llegó su tiempo. Aleluya. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde. Déjenme orar por ustedes. Aleluya.